vamos a ver qué son las magnitudes. Bueno, una magnitud es algo que se puede medir. Por ejemplo, una distancia, 6 metros, el tiempo, por ejemplo, 3 horas, una fuerza, por ejemplo, 2 newtons, ¿sí? Son todos valores que yo con un instrumento lo puedo medir. Por ejemplo, la distancia lo puedo medir con un calibre, con una cinta métrica, con una escuadra, con una regla, ¿sí? El tiempo con un cronómetro, con un reloj, ¿no es cierto? La fuerza, ¿sí? También la puedo medir con una balanza, por ejemplo. Puedo medir el peso o la fuerza, ¿sí? En cambio, no son magnitudes el color, el olor, el sabor, el amor, el odio, por ejemplo, ¿sí? Para estas cosas no existe un instrumento que pueda medirlo, ¿sí? Entonces, recuerden que entonces magnitud es todo aquello que se puede medir. Y para todo lo que medimos tenemos un instrumento de medición. Entonces, las magnitudes tienen el módulo, el valor, ¿no es cierto? Y su unidad de medida, ¿sí? Metro, hora, newton. Y entonces serían las cantidades, ¿no es cierto? 6, 3, 2. Bueno, las magnitudes se clasifican, en escalares y vectoriales, ¿sí? Entonces, las magnitudes escalares quedan perfectamente definidas por un número y su unidad de medida. Yo he hecho una lista acá de magnitudes escalares, tiempo, por ejemplo 6 horas, distancia 5 metros, masa 20 kilos, capacidad 4 litros, temperatura 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit. La energía también es una magnitud escalar, por ejemplo 7 joules, ¿sí? Entonces quedan perfectamente definidas por un número, que serían, al número decimos son 6 horas. Ese número está formado por la cantidad y su unidad de medida, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo le pregunto a ustedes, o a uno de ustedes, ¿cuántos años tienen? Y me dicen 15, ya queda perfectamente definido. O sea, no necesito más datos, digamos. Solamente que me digan que tienen 15 años, yo ya sé qué edad tienen. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a las magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales. Estas magnitudes quedan definidas por 3 valores, ¿sí? O sea, para definir una magnitud vectorial necesito 3 datos, ¿sí? Que se llaman módulo, dirección y sentido, ¿sí? Dentro de las magnitudes vectoriales encontramos, por ejemplo, la fuerza, 2 newtons, la velocidad, 6 kilómetros sobre hora, la aceleración, por ejemplo, G, la aceleración de la gravedad, ¿sí? 9,8 metros sobre segundo cuadrados. Otra magnitud vectorial es el campo eléctrico, que se mide en Tesla, el campo magnético, ¿sí? Se mide en newtons sobre coulombios. Todo eso necesita para quedar definidos 3 valores, ¿sí? Módulo, dirección y sentido. Vamos a ver un poquito cómo se diferencian estos 3 valores. El módulo, fíjense acá, la fuerza, este sería el módulo 2, o sea, la cantidad de fuerza, la intensidad de fuerza sería el módulo, ¿sí? Acá la velocidad, su módulo sería 6, ¿no es cierto? El módulo de la aceleración de la gravedad es 9,8, ¿sí? Entonces, ya queda bien definido por el numerito que va adelante de la unidad, ese es el módulo, ¿sí? Es la cantidad que tengo de cada cosa, ¿sí? Acá tengo 2 newtons, ¿no es cierto? Bueno, donde siempre hay dudas, y es bastante complicado, saber cuál es la diferencia entre dirección y sentido, ¿sí? Para ello, por ejemplo, en este
detalle, yo tengo 3 metros más 2 metros, ¿sí? 5 metros, eso es una magnitud escalar. ¿Sí? Directamente las magnitudes escalares se suman, ¿sí? Y se obtiene un resultado. En cambio, las magnitudes vectoriales, ¿sí? Como estas, los newton, ¿sí? La fuerza. Yo tengo 5 newton más 5 newton. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí interviene lo que es la dirección y el sentido, ¿sí? Y donde aparecen las confusiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener 5 newton hacia allá, hacia el eje X positivo, y otros 5 newton hacia el eje negativo, orientado hacia allá. Entonces, si yo sumo esta fuerza, 5 más 5, me va a dar 0, ¿no es cierto? Porque se anulan entre sí. ¿Sí? ¿Por qué se anulan? Porque tienen sentido contrario. Fíjese, el sentido me da la flecha. ¿Sí? Esta va para acá y esta va hacia allá. Por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? Yo tengo 5 newton y otros 5 newton. Pero los dos valores de fuerza están para el mismo lado, ¿sí? Tienen el mismo sentido. O sea, los dos van para el mismo lado. Entonces, si yo sumo, ¿sí? 5 newton más 5 newton, en ese caso sí obtengo, por ejemplo, 10 newton, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, depende de la orientación, el resultado, ¿no es cierto?, de una suma, por ejemplo, de 5 newton más 5 newton, depende de la orientación que tengan las fuerzas, ¿sí? Repetimos, en este caso, ¿sí?, que tiene el sentido contrario, 5 más 5 da 0, ¿sí? Y en este caso, que van las dos para el mismo lado, ¿sí?, tienen el mismo sentido, la suma da 10 newton. Ahora bien, ¿y a dónde? ¿Qué hacemos con la dirección? ¿Qué es la dirección? ¿Sí? La dirección es la línea de acción por donde van las fuerzas. Esta, por ejemplo, tanto esta fuerza como esta fuerza tienen esta dirección. ¿Sí? Esta es la dirección. Lo mismo acá, las dos tienen la misma dirección. Nada más que acá, las dos tienen el mismo sentido. Estas dos tienen la misma dirección, pero fíjense, tienen sentido contrario. Una va para un lado, otra va para el otro. ¿Sí? Entonces esa es la gran confusión, digamos, entre dirección y sentido. ¿Sí? El sentido siempre en una calle, por ejemplo, ustedes ven la flecha. ¿Sí? La flecha indica el sentido. Bueno, repasando entonces, ¿qué es una magnitud? ¿Sí? Algo que se puede medir. ¿Sí? En cambio, las cosas que no se pueden medir con un instrumento no son magnitudes. ¿Sí? Todas tienen una unidad, por ejemplo metro, ¿sí?, y un valor que sería la cantidad, el módulo, la intensidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. También tenemos entonces las gran diferencias que hay entre las magnitudes, que son las escalares y las vectoriales. Las escalares quedan definidas, ¿sí?, por un valor, que serían, por ejemplo, como dije hoy, las 6 horas, ¿sí? Y en cambio las magnitudes vectoriales ya no quedan definidas por un solo valor. Necesitan estos 3 datos, ¿sí?, módulo, dirección y sentido. ¿Sí? El módulo sería la cantidad, como vuelvo a repetir, 2 newton, 6 kilómetros sobre hora. O sea, estos números que están adelante son los módulos. ¿Sí? La dirección, ¿sí?, que es la que se confunde siempre con el sentido, ¿sí? La dirección en este caso es horizontal acá, ¿sí? En cambio el sentido me indica la flecha, ¿sí? Puede ir para allá o puede venir en sentido contrario. Bien, hasta acá llegamos.